Hola, ¿cómo están del otro lado? Bueno, me querían ver, acá me tienen, ¿eh? Acá me tienen en vivo. No se asusten, ¿eh? Mi miedo es que ahora se asusten y digan, ¿qué hacemos escuchando este programa? ¿Qué hacemos escuchando este programa? Bueno, es lo que había, ¿no? Bueno, me querían conocer, yo creo que la mayoría me conoce, pero si alguno no me conoce, acá estoy yo, vestida por mí, collarcitos de los chinos de la esquina, apenas un brillito y un poquito de base para no asustarlos tanto y bueno, y aquí estamos con un programón, estamos teniendo unos programas espectaculares, la verdad que está mal que yo lo diga, pero están saliendo muy lindos programas, muy buenas entrevistas. Y para hoy, ya en minutitos nada más, vamos a estar en comunicación con el diputado Eduardo Toñoli. Vamos a tener a Florentina, esperen que me automacheteo porque no me acuerdo los nombres. La vamos a tener a Florentina Martochia del CEPA, vamos a estar hablando con Leandro Busato, vamos a tener imágenes de lo que fue la carpa blanca docente en la ciudad de Armstrong. Así que no se vayan de acá, quédense al streaming. No me van a ver todo el tiempo a mí en pantalla, pero sí van a escuchar notas interesantes. Minutitos nada más y ya nos ponemos en comunicación con el diputado Eduardo Toñoli. Hola, sí, ¿qué tal? Sí, yo te escucho perfecto. Bueno, el objetivo del gobierno es el mismo que el del año pasado, es intentar fragmentar a la oposición política en la Argentina. Hoy eliminar o suspender las PASO, al único que le sirve es a la Libertad Avanza, que ordena sus candidaturas desde la Casa Rosada y que busca que la oposición no tenga herramientas como para formar una alternativa amplia que incluya distintos sectores y que esos sectores tengan la oportunidad de ordenarse a partir de esta herramienta que son las PASO. ¿Es el mejor sistema electoral de las PASO? La verdad que seguramente que no, pero no hay otro en el horizonte que mejore. Si nosotros vamos a hacer un cambio del sistema electoral, tiene que ser para mejor y no para empeorar, empobrecerlo. Y hoy la verdad es que la mayoría de los partidos políticos no tienen de alguna manera la vida que tenían en otro momento, ni la práctica de llevar adelante procesos internos sin la participación del Estado como se hace con las PASO, ¿no? Y las PASO son una herramienta que sirven para componer alternativas políticas mucho más amplio que una facción o que un partido solo en una Argentina donde gran parte de la vida política se mueve en coaliciones de gobierno, ¿no? Y de hecho hay fuerzas políticas que construyeron
su hegemonía a partir de las PASO. Sin ir más lejos, Cambiemos la ha utilizado en el 2015 en una elección que le fue muy redituable en términos electorales, ¿no? Utilizando las PASO en primera instancia, ¿no? Sí, claramente, claramente. El argumento fiscal es un argumento fácilmente rebatible. En las elecciones del año pasado se gastaron, no te 23, una elección que fue, hola, sí, decía, en el 2025 el Estado gastó más recursos que en el 2023 en una elección que fue con paso e incluso con balotage. Por lo tanto, entendemos que el argumento fiscal es un argumento que en este caso no va. Y generalmente se suele decir en todo el mundo, ¿no? Que la democracia es cara de sostener claramente, pero bueno, es un sistema que tiene que tender a mejorarse, a abrir oportunidades, a abrir la posibilidad de que participen todos los actores y no a restringirse cada vez más, ¿no? Toda la reforma que propone este gobierno restringe cada vez más la acción política, achica el sistema político y además le da un rol cada vez más importante a los actores privados en el financiamiento de la política, cosa que también es muy discutible porque nos lleva a un camino de, si se quiere, legalización de los lobbies, ¿no? Como es la política de los Estados Unidos, ¿no? Sí, o que en todo caso en nuestras prácticas democráticas cuando aparece, bueno, aparece esas grandes inversiones en los procesos electorales, se hace por izquierda en general, ¿no? Se hace sin que haya un blanqueo de la inversión de esos recursos. Alguien puede decir, bueno, es necesario blanquearlo en todo caso. No, yo lo que creo que es necesario es controlar cada vez más y avanzar hacia un esquema donde sea, en todo caso, el Estado el que sostenga los procesos electorales, la campaña, que sea con recursos del Estado y que sean módicos. No hace falta que sean desmesurados ni faraónicos esas inversiones. Me parece que hemos avanzado muchísimo en democracia cuando se estableció, por ejemplo, los espacios gratuitos en televisión. Antes de la aparición de los espacios gratuitos en televisión, era un festival de inversión de recursos públicos por izquierda en muchos casos y privados también por izquierda para que aparecieran durante horas y horas spot televisivos de los candidatos que más recursos tenían, que eran los que tenían más o estaban en gestión de gobierno o tenían más acceso a la inversión privada de actores que después van y te reclaman una devolución por esa inversión. Eh, bueno, lo que hizo fue achicar la cantidad de spots que aparecían y que en todo caso sean proporcional a la cantidad de votos sacados por cada fuerza política en las elecciones anteriores, ¿no? Hola. Restablecer la llamada porque se cortó. Segunditos nada más y volvemos a llamarlo a Edu Tognoli. Crucen los dedos conmigo para que la llamada salga. ¿Se cortó? Sí, sí. Exactamente, digo, pero más allá de este mecanismo específico, lo que hay es un Estado limitando
el uso de recursos en los procesos electorales. ¿Eso implica que el Estado tiene que poner recursos? Sí, claro, compra los espacios televisivos, etcétera. Ahora, a la ciudadanía, a la población en general, le sale mucho más caro que eso la intervención desmedida de actores privados, actores del capital en las campañas electorales, porque después eso se paga con gobernantes subordinados a esos sectores de la actividad privada. Entonces, digo, eso tiene consecuencias sobre la vida cotidiana de los argentinos, de los santafesinos, de los habitantes de cualquier localidad. Si hay un actor privado que banca desmedidamente campaña política y después los gobernantes tienen que responderles, bueno, le termina habilitando cualquier tipo de negocio. En la Argentina tenemos alguna experiencia muy clara y si tenemos que tomar este gobierno que está hoy gobernando los destinos de la Argentina, fíjense que el aporte que hizo Einstein a la campaña Javier Milei, que por ejemplo lo alojó durante meses en su hotel en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hoy a los argentinos le está saliendo carísimo, con terrenos fiscales, con directamente alguien de Einstein manejando la AVE, ¿no? Que es el organismo que maneja los bienes del Estado. Entonces, ¿qué es más oneroso para los argentinos? Que el Estado le ponga un coto a la inversión privada en la publicidad de campaña y se haga cargo el Estado mismo de sostener campañas mucho más módicas, mucho más humildes, o que sea un festival de recursos de actores privados volcado al sistema político, a un sistema político que después termina subordinado a cualquier sector empresarial, ¿no? Exactamente. Y empobrecería la propuesta electoral, porque digo, todo lo que vos no podés resolver a través de una herramienta democratizadora como son las pasos, te empujan a resolverlo al interior exclusivamente de un partido, que a primera vista puede sonar lógico, racional, bueno, que los partidos se encarguen de sus internas, etcétera. Y la verdad es que en muchos casos los partidos políticos en la Argentina son actas sin ninguna existencia real. En muchos otros, y el peronismo es un ejemplo de eso, son fuerza política con muchísimos afiliados, con una vida interior, al interior de ese partido muy rica, con congresos, con unidades básicas, con cuerpos orgánicos, etcétera, y que hace mucho tiempo, porque las PASO ya hace 2 décadas que están vigentes en la Argentina, vienen construyendo su sistema de democracia interna en articulación con el Estado y con el Contralor y la fiscalización del Estado. Bueno, ir para atrás significa hoy en este momento un retroceso y además una especie de parate de freno a la posibilidad de generar alianzas y coaliciones cada vez más amplias. Lo que intenta hacer el oficialismo es fragmentar no solo al peronismo, sino a toda la oposición. Te diría que el peronismo quizás no es uno de los más afectados. El más afectado puede ser sectores como Provincias Unidas, el radicalismo, lo que queda del PRO que está fuera de la Libertad Avanza, todos esos sectores que para componer una alternativa política requieren sí o sí de una herramienta de estas características. Exacto, y las reformas electorales no se pueden hacer al calor de los intereses coyunturales de tal o cual fuerza política. Las reformas electorales están hechas o las leyes electorales tienen que estar hechas para establecer reglas de juego claras, consistentes
y que abran a la participación popular, a la participación masiva de la población y no que achiquen el sistema político, que lo empobrezcan. Mirá, yo creo el gobierno ya presentó su proyecto de reforma electoral, el gobierno nacional, lo presentó por el Senado de la Nación supongo dentro de poco entrará en discusión. Hay que ver qué fuerza tiene hoy el gobierno para poder impulsarlo, porque también hay que ver que, como decía antes, la mayoría de la fuerza política, la verdad que lo ven con cierta distancia esta posibilidad, ¿no? Sobre todo la eliminación de la ESPASO. Yo tengo para mí que el gobierno lo presentó más allá de tener o no tener los votos, es decir, se tiró a la pileta, porque creo que fue un intento, vano intento, hay que decirlo, de cambiar el eje de la discusión pública en momentos en los que está siendo hackeado por las denuncias de corrupción. Es decir, hace 60 días que la Argentina está discutiendo el caso Adorni, que bueno, es un buen ejemplo también de cómo juegan algunos actores privados que por vía legal o por vía ilegal, y hablo del caso Libra, por ejemplo, terminan metiéndose en la financiación de la política, ¿no? O alguien cree que un ministro, con el nivel de despliegue que tiene que tener un ministro de viaje, etcétera, que tiene que tener un ministro, puede sostenerse con 2,5 millones, 3 millones de pesos como sueldo. La verdad que es algo bueno, es inverosímil. Y acá no solo, evidentemente, hay sobresueldos que los debe haber, o el uso de la caja chica, por ejemplo, de la jefatura de gabinete o de la vocería presidencial en su momento, sino que evidentemente hay actores extrainstitucionales o extraestatales que meten la cuchara, ponen recursos y sostienen el nivel de vida y de inversión y de gasto que tiene tipo como Adorni, que viajaron por todo el mundo, que compraron residencia, que hicieron obras adentro de esas casas que compraron, etcétera, por miles o cientos de miles de dólares que no se condicen con el sueldo que tiene este señor. Como el gobierno no puede salir de esa discusión porque cada una semana aparece una denuncia nueva, una evidencia nueva de este caso de corrupción, intentaron cambiar, como se dice en el fútbol, cambiar de frente, tirar la pelota para otro lado, metiendo esta discusión, pensando que esto iba a torcer la discusión pública y que iba a hacer entrar a la opinión pública en otra discusión. La verdad que duró un día, 2 días, y ya nadie le da bolilla a la cuestión de la reforma electoral, y sigue en la agenda la cuestión de lo de Adorni, ¿no? Veremos qué otra cosa se le ocurre. Bueno, porque hay dos andariveles por la que este gobierno propuso ganar legitimidad, o se propuso ganar legitimidad, que es, por un lado, el combate a la inflación, que después de 2 años y pico de políticas recesivas, porque hay que decirlo, estamos en una brutal recesión, no por impericia del gobierno y de su gestión económica, sino por una decisión política de llevarnos ahí, y sin embargo, con 2 años y medio de recesión, no han logrado bajar la inflación, ni mucho menos. La inflación es sostenida e incluso mucho más allá de lo que dicen los números oficiales. Y por otro lado, el otro andarivel por el que buscaba legitimarse era el supuesto combate a los privilegios de la casta política, etcétera. Y evidentemente los casos de Adorni, los casos de Libra, distintos casos de corrupción muestran que esto no solo no es así, sino que además todos los problemas que podía tener el Estado argentino en la Argentina en materia de corrupción,
se han agravado enormemente y tienen un caso de corrupción resonante por mes y lo que nos faltan por conocer. Entonces, en ese marco, el gobierno está herido de muerte en dos aspectos en los que, repito, se proponía ganar legitimidad, ¿no? Y superioridad moral frente a otra fuerza política. Bueno, se han desangelado, se han desangelado y esto evidentemente hace que una parte importante de la población que genuinamente los votó, los acompañó incluso hasta las elecciones intermedias, porque incluso sin confiar demasiado, sin conocerlo, o pensando que, bueno, podía ser algo transitorio o una herramienta para castigar a otros sectores de la política, incluido el peronismo, finalmente se dan cuenta que todo lo que venía a vender este gobierno era toda una mascarada, ¿no? Mira, yo soy de lo que cree que no está escrito en ningún lado que, a ver, el resultado de las elecciones del año que viene. Sí, tengo claro que este gobierno tiene fecha de vencimiento, ¿no? Uno eso no lo puede determinar cuándo, porque no tiene nada para ofrecerle la inmensa mayoría de los argentinos, ¿no? El programa económico que propone es un programa económico de involución nacional y que además lo que se propone es destruir el mercado interno. Entonces, todo lo que está atado al mercado interno, los trabajadores, las pymes, la industria, la agricultura familiar o de subsistencia, los comerciantes, etcétera, todo lo que no estén atado a la actividad primario exportadora, que es en lo único que está enfocado este gobierno, no tienen nada que sacar de provechoso de este gobierno. Entonces, tiene fecha de vencimiento que es cuando la mayoría de los argentinos que se ven perjudicados por esta política decidan que esto no da para más, ¿no? Entonces, entiendo que esto es así, le pone un tope a este gobierno. Ahora, la verdad que eso no quiere decir que sea ya ni que sea en la próxima elección, ¿sí? Creo que eso obliga al peronismo y otras fuerzas afines a construir una alternativa seria, porque si no hay nada para ofrecer, bueno, el que tiene algo para ofrecer, el que tiene que tener algo para ofrecer a los que trabajan, a los que producen, a las pymes, a los sectores de la ciencia, de la producción, etcétera, tiene que ser el peronismo. Mientras no lo haga, bueno, el gobierno seguirá teniendo la iniciativa, ¿no? Ah, bueno, debe ser alguien que me quiere ahí en la pareja. Ah, de la Rosa, bueno, tengo también amigos muy queridos. Está bueno, está bueno. Bueno, dentro de poco tengo que ir, tengo algunas invitaciones para ir a las Rosas y a las parejas y seguramente nos veremos. Bueno, gracias a ustedes. Mando un abrazo muy, muy grande. Bueno, allí teníamos la voz de Eduardo Tonioli hablando sobre este proyecto del gobierno nacional de eliminar las PASO. ¿Y qué hay detrás de esta eliminación de las PASO? Vamos a ir a una breve pausa, musiquita, y en el próximo bloque vamos a estar charlando de economía con Florentina Martocha de el CEPA. Así que no se vayan del streaming, poquitita música, establecemos la llamada y ya volvemos. Y hay que vender también, así que un poquito de publicidad.
Bueno, y aquí estoy. No me molesta tanto esto de la cámara porque en realidad como no sé para dónde tengo que mirar, creo que no me ven tanto. Así que, bueno, me veo más yo en la pantalla del celular, que es lo que uso de cámara, que otra cosa. Bueno, yo les cuento. Les cuento para que ustedes sepan cómo es la cosa de esta nueva modalidad con camarita por ahora. Camarita, hoy estamos estrenando cámara, me ven a mí y vamos a tener videos. Y lo que ven atrás es un poco esta es mi oficina. Ya voy a presentar la próxima nota y vamos a estar llamándola a Florentina Martoccia, que les decía del CEPA. Desde el gobierno se celebra la desaceleración inflacionaria como uno de sus principales logros económicos. Sin embargo, en la vida cotidiana la sensación es muy distinta. Los salarios siguen corriendo de atrás, el consumo cae y cada vez más familias sienten que llegar a fin de mes se volvió una carrera imposible. La economía no se mide solamente en porcentajes de inflación, sino también en la mesa familiar, en la changa que no aparece, en el comercio que vende menos y en la industria que se frena. Entonces surge una pregunta inevitable. Si baja la inflación, ¿por qué la crisis se sigue sintiendo tan fuerte? Y de esto vamos a estar hablando ya con Florentina Martoccia. Ya estamos como recién, crucemos todos los dedos, que las llamadas salgan bien, porque algo siempre puede fallar. Allí, ¿ves? Por ejemplo, hoy estamos teniendo un problema con el WhatsApp, les cuento. Hola, Hola Florentina, ¿cómo estás? Buenas tardes, mucho gusto de tenerte aquí en Yeguas. ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, mucho gusto. Bueno, primera vez que te tenemos en el programa. Hemos charlado con alguno de tus compañeros del CEPA en otras oportunidades, pero bueno, primera vez que te tenemos a vos acá. Y bueno, en la presentación de la nota decíamos que desde el gobierno se celebra la desaceleración inflacionaria como si fuese uno de los principales logros económicos. Pero ¿existe realmente una recuperación económica, Florentina, o es solo una mejora en los indicadores macro? Mira, la verdad es que lo que nosotros analizamos no hay una recuperación económica real, sobre todo porque la actividad crece solamente en tres sectores, ¿no? Que es un poco lo que venimos diciendo hace bastante, que son la minería, el agro y la intermediación financiera, que son sectores que en realidad no generan gran cantidad de puestos de trabajo, generan menos del 10% del trabajo registrado a nivel nacional y caen fuertemente la construcción, el comercio y la industria manufacturera, que generan casi el 50% del empleo registrado. Entonces, la verdad es que no hay una recuperación económica que podamos decir que afecta a la mayoría de la población. Pero tampoco creo que estamos en condiciones de decir que los indicadores macro también todos mejoran, ¿no? Pues tenemos un Claro. aumento de la inflación que ya no es solamente que se sostiene, sino que aumenta, salarios que no se recuperan, el consumo de supermercados que sigue un 11,3% por debajo de los niveles de 2023 antes de que asuma Javier Milei, tenemos más conflictividad laboral, cae la recaudación, digo, tampoco es que el resto de los números están tan ordenados, ¿no? Exacto, no es una maravilla, ¿no? Los pueden dibujar, los pueden maquillar un poco, pero la realidad supera a esta ficción que se pretende mostrar, ¿no? Así es, sí, exactamente. Te pregunto, ¿por qué esta baja de la inflación de la que se habla desde el gobierno no se traduce en un alivio para la gente? Bueno, mira, fundamentalmente es algo que también lo venimos diciendo hace bastante, no solo desde el CEPA, sino también lo dijo, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, y es que la encuesta actual del INDEC, ¿no? La que se usa para medir la canasta, que después se usa para medir la inflación, no es representativa con el consumo de la gente hoy en día. Para que entendamos, nosotros tenemos dos encuestas distintas, la última se hizo en el 2017-2018, y esa es la que deberíamos estar usando hoy para medir la inflación, porque el peso
de los componentes de esa encuesta es más representativo que el que se usa actualmente. Entonces, básicamente te dicen que, por ejemplo, cosas como los servicios o el transporte, que aumentan mucho, dicen que no significa tanto en el bolsillo de los argentinos y las argentinas como en realidad significa. Entonces, lo que pasa es que estamos midiendo mal, ¿no? Cuánto alcanzan los salarios de las personas. Si nosotros, para que tengamos una referencia, si calculamos los salarios con la inflación como la tenemos actualmente, desde noviembre del 2023 caen casi un 9%. Pero si comparamos los salarios con una inflación medida por la encuesta 2017-2018, nos da que caen un 20% casi, un poco menos. Entonces ahí tenemos, ¿no?, la gran diferencia. No solo que la inflación no baja tanto, sino que además los salarios no recuperan lo que el gobierno dice en términos reales. Claro, no hay una recuperación del poder adquisitivo del salario, ¿no? Exactamente. ¿Qué está pasando hoy con el salario real y con el empleo, Florentina? Bueno, mira, con el salario, esto que te decía, los trabajadores siguen perdiendo mucho, la Capacidad verdad. de compra, claro. Exactamente. Que también lo vemos en una disminución del consumo, eso es claro, en el cierre de las empresas debido a la disminución del consumo. Claro. Pero después tenemos, a nivel nacional, tenemos más de 300.000 puestos de trabajo registrados menos. Eso es un número muy alarmante. 77.000 más o menos corresponden al sector público, 21.000 a empleadas de casas particulares, pero bueno, la verdad es que todos los sectores se ven muy golpeados. 300.000 puestos de trabajo menos es realmente mucho, y además tenemos 2.894 empresas menos, que también es muchísimo. Claro. Sí. No, claro, te decía, sí, perdón. Perdón. No te interrumpí, te decía, no, claro. No, esa es la situación, Claro. la verdad. ¿Y este modelo económico es sostenible socialmente? Mira, yo creo que no, sobre todo porque desde el CEPA relevamos semanalmente conflictos laborales y desde el 2024 hasta hoy tenemos más de 800 conflictos laborales en todo el país relevados. No tenemos ninguna provincia en la cual no se presenten distintos tipos de conflictividad. Puede ser cierres de empresas, quiebras, despidos, crisis generalizada. Entonces creemos que no es sostenible en este escenario, y además a eso sumémosle, bueno, todo lo que veníamos diciendo antes, la caída del consumo, la pérdida de puestos de trabajo, pero además, por ejemplo, el endeudamiento de las familias, que es algo terrible que estamos viendo en este último tiempo, cómo crece. Piensen que estamos en niveles de morosidad que solo en este momento solo fue superado en la crisis del 2001, el nivel de morosidad de las familias, ¿no? Entonces, la crisis de la que estamos hablando a nivel de endeudamiento personal es realmente mucho. Claro. En los préstamos personales, la morosidad ascendió de un 3,4 que estaba en octubre 2024 a un 13,8, ¿no? Claro, es Lo tremendo. mismo las tarjetas de crédito. La irregularidad de las tarjetas de crédito creció muchísimo. Entonces, creemos que no es sostenible socialmente. Pero además, este tema lo hablábamos también la semana pasada y es esto, ¿no? Las familias se endeudan para subsistir, para la cotidiana, para ir al supermercado y hacer la compra mensual o quincenal en 3 cuotas. No hay endeudamiento para el crecimiento, nadie se endeuda para un emprendimiento, para comprar máquinas para un taller, para comprar mercadería para tu pequeño comercio. El endeudamiento es solamente para la subsistencia cotidiana. Exactamente. Sí, Lo cual es mucho más grave, ¿no? Y creo que presenta un panorama más complejo que, a largo plazo no puede extenderse por un largo plazo más, ¿no? Creo, no sé, no soy experta en cuestiones económicas, por eso lo charlamos con ustedes, ¿no? Pero es lo que uno ve cotidianamente. Vas al supermercado y te dicen no hay aumentos, pero de una semana a la otra ves que las cosas tienen un precio diferente. Te lo digo así de ama de casa nada más, ¿no? De la común que uno ve diariamente con ir al súper o con ir a comprar a la verdulería, o lo más sencillo que lo hace cualquier ciudadano o ciudadana a diario. Y
¿Y esto qué impacto tiene en las economías regionales y particularmente en la de Santa Fe? Digamos, este modelo económico en el que estamos inmersos en este momento. Bueno, mira, para todas las provincias es negativo. La verdad, nosotros hacemos un análisis de cómo varía la cantidad de unidades productivas o de empresas en todo el país y tenemos, por ejemplo, que todas las provincias pierden empresas, excepto claramente Neuquén, que bueno, crece por Por vaca la muerta. minería, claro. Exactamente, pero igualmente tenemos un aumento de 77 empresas en Neuquén contra 6.000 empresas que se perdieron en la provincia de Buenos Aires, 2.500 que se perdieron en la provincia de Santa Fe. Entonces, la verdad es que cada provincia, particularmente, vos decías, las economías regionales, tiene que ver con las distintas características que tenga cada una en relación a su productividad, a la industria, a los recursos naturales y demás, pero en general están todas mal. Y en Claro. Santa Fe particularmente, Santa Fe es una provincia profundamente productiva, era un poco lo que te decía ahora, muy industrial además, y tenemos que tener en cuenta que entre industria, comercio y educación, que generan más del 50% del empleo registrado, son tres sectores que caen, ¿no?, fuertemente desde que asumió Javier Milei o desde que asumió Puyaro. Los programas económicos son muy parecidos en este sentido. Y después tenemos la única actividad que creció en enero 2025 versus enero 2026 es la molienda de cereales, por ejemplo, pero que Ajá. genera un 4,4% del empleo registrado. Entonces, Santa Fe es una provincia profundamente relacionada con el agro, pero igualmente es el único sector que crece, que no crea mano de obra directa, no crea empleo directo, y a su vez que también todo lo relacionado con el agro también estamos viendo que le va mal, ¿no? Nosotros relevamos casos como el de Lácteos Verónica, el de Sancor, el de las cosechadoras Basali, ¿no? Y un poco lo que decimos es esto. Tenemos un sector agropecuario que crece, que es verdad que crece, pero que no genera trabajo y además todo lo relacionado no puede mantenerse a flote porque también cierran las empresas y se pierden los puestos de trabajo. Así es. Y bueno, y también esta posibilidad que hubo de que se puedan importar máquinas desde el exterior y demás ha sido perjudicial, ¿no?, para las industrias locales, porque el productor agropecuario, bueno, si tiene más facilidad comprando afuera, como cualquiera, termina comprando afuera y hablando en términos sencillos, te hace bolsa la industria local, ¿no? Claro, un poco el dato que tenemos es que a partir de octubre de 2025, más de la mitad de la maquinaria agrícola, ¿no?, que puede ser vial o puede ser industrial, que se comercializa, o sea, que se vende, es de origen importado. Claro. Entonces, un poco lo que nosotros decimos y queremos mantener la discusión es, está bien, podemos producir trigo, podemos producir soja, pero no podemos hacer cosechadoras. Entonces, ¿a quién le damos trabajo y dónde agregamos el valor, ¿no? Esa es un poco la discusión. Claro. Bueno, no sé si querés agregar algo más, Florentina, para el cierre, para hacer un poco un cierre de todo esto. Si no, te liberamos porque también te pasa como el entrevistado anterior, sé que tenías compromisos, bastantes compromisos en el día de hoy y nos dispensaste un ratito de tu tiempo para estar acá charlando. No, por favor, es un gusto para mí. No, la verdad es que ya les dije casi todos los datos que tenía. No tenemos muchos datos muy positivos, pero un poco esto, ¿no? Nos parece siempre que es importante aportar datos económicos a la discusión, porque es un poco lo que decías vos. En la tele te dicen que te está yendo bien, que la economía está creciendo, que la minería y demás, y después uno va al súper y el salario no alcanza. Y bueno, un poco la respuesta está acá, ¿no? En cómo medimos los datos, en qué está pasando realmente, cuáles son las actividades a las que le va bien, por qué les va bien, cuánto de ese bienestar vemos los argentinos y las argentinas en nuestra vida cotidiana. Esa es un poco la conversación que tenemos que tener y para nosotros es siempre un gusto poder aportar datos a esto, ¿no? Buenísimo, te agradecemos muchísimo la participación y bueno, y siempre estar en contacto con ustedes
recibo permanentemente los informes, así que bueno, teníamos ganas de charlar de todo esto, ¿no? Y explicar un poco, porque por un lado, como vos decís, te muestran una cosa desde la televisión, desde algunos medios y demás, pero vos decís, pero ¿cómo? Si hay crecimiento, ¿por qué esto no impacta en las familias? ¿Por qué, por ejemplo, las familias, y acá puntualmente en Santa Fe, están cada día más endeudadas? ¿Por qué no se llega a pagar la compra del supermercado? Bueno, y un montón de cosas que uno dice, la realidad se contrapone a estos informes que te quieren vender, y bueno, por eso ir a las personas adecuadas para que nos expliquen y nos echen un poco de luz sobre todas estas cuestiones. Nuevamente, muchas gracias, Florentina, por este tiempo y por haber estado charlando con nosotros acá en Yeguas. Por favor, gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta la próxima, un beso. Bueno, me reclamaban que no me ven en cámara. Acá estoy. No estamos saliendo aún por videollamadas con los entrevistados. No sé para dónde tengo que mirar para que me vean. Creo que así. Ahora me di cuenta que no, por suerte está todo ordenadito. Sí. Bueno, es mi oficina. Esto es estudio, oficina, todo al mismo tiempo. Y bueno, hoy estamos estrenando parte de la aparatología que hemos incorporado para brindarle mejor servicio a nuestros oyentes. Pues es un servicio para la comunidad, la comunicación, ¿no? Y bueno, hay que brindarlo bien. Y cuéntenme, ¿de qué más les gustaría que charle? Porque hace unos días atrás estuve de invitada a otro, me voy a poner el micrófono más cerca porque si no, no sé si me toma bien. Estuve de invitada en otro streaming donde no fue el modelo Yeguas. Fue algo totalmente diferente, mucho más descontracturado, mucho más relajado, donde la verdad que perdí la noción de que estaba la cámara y uno por ahí hablaba alguna que otra pavadita, nos reíamos, hacíamos chistes al aire y hubo gente que pidió eso. O sea, no que se vaya Yeguas, pero que haya un poco más de relax, de alguna cosa un poco más descontracturada. ¿Qué quieren? Le pido a mi público, me debo a mi público, parezco cada día más Mirta Legrand, me debo a mi público. ¿Qué quieren? ¿Quieren algo más descontracturado? Debería volver a algo que teníamos hace un tiempo, que es la pregunta Yegua. Que venga todo bien, todo serio, y en el final la pregunta Yegua. ¿Qué pregunta Yegua me sugerirían? Nos queda un entrevistado en el día de hoy. ¿Qué pregunta Yegua me sugerirían para Leandro Busato? ¿Alguien se anima a decirme algo? Vamos a ver un poquito acá el chat, porque nos quedó un poquito de tiempo, porque la entrevistada no se podía quedar todo el bloque, tenía otros compromisos laborales y perdí todos los papeles. Pero después en el corte, porque tengo machetes, yo les cuento. Tengo machetes para no olvidarme de las preguntas, no olvidarme lo que tengo que decir. Y bueno, acá me dicen que muy clara la explicación de la situación de la economía santafesina. Y hay quien me dice, me encanta verte en cámara. No les voy a decir quién es la que me dice que le encanta verme en cámara, pero bueno, le voy a recordar que tiene una visita al oftalmólogo pendiente. Y bueno, así que si quieren que siga saliendo en cámara, seguiremos saliendo en cámara. Bueno, me voy a hacer de cuenta que volví a mi infancia, en mis épocas en las que hacía teatro, y bueno, y uno ahí no es cámara, es peor, es vivo. Y acá también es vivo. Yo sola con el micrófono, hablándoles a ustedes, leyendo lo que pasa en el chat. Me están diciendo que es muy linda mi silla también. Sí, hermosa mi silla. Bueno, en el streaming que les cuento, que estuve de invitada hace días atrás, gran parte del streaming se basó en armar mi silla. Mi silla había llegado ese día, desarmada, por supuesto, en una caja, y nos dedicamos a armar la silla en cámara. El resto de las cosas, bueno, por suerte el micrófono vino armadito.
ahora tenemos otro, porque estamos, yo les cuento, ya que hay un ratito de tiempo, combina con los colores de yegua, claro, por eso compré la silla de ese color, porque tiene que ver con toda la estética del programa. Había otro color, había rojo, y yo soy ferviente amante del rojo, pero no combinaba, ni con los colores de acá de la oficina, ni con la estética de yeguas, así que fuimos por este rosa chicle o fucsia, no sé. Y bueno, que otro día les hago, si quieren, si hay otro ratito de tiempo, les hago una visita guiada por la decoración. Les gustaría ver, no sé, las fotitos, los cuadritos que tengo acá. Tengo un cuadrito especial que vamos a hacer alusión en el último bloque, si nos queda un ratito de tiempo, porque hoy se cumplen 107 años del nacimiento de una de las mujeres fundamentales para la política argentina y para las mujeres argentinas, y me hago cargo de lo que digo. Siempre digo que yo acá me hago cargo. No es periodismo desideologizado, acá es periodismo con ideología. Y es el nacimiento de la señora María Eva Duarte de Perón, 107 años de su nacimiento, una mujer que no pasó desapercibida en la historia y que nos marca todavía hasta el día de hoy. Subimos un escrito a nuestro Instagram hoy en conmemoración de estos 107 años, así que si nos queda un ratito de tiempo en el último bloque se los vamos a estar leyendo. Vamos ahora a un poquito de publicidad, un poquito de música, así tomo agua, respiro, ordeno los papeles que se me cayeron y ya seguimos.
Bueno, sé que a muchos de mi... Ay, la corté abruptamente la música, eso no se hace, que no me esté escuchando la gente que sabe. Porque hay alguna gente que sabe de verdad que me escucha. Y me va a retar, porque no se corta la música así guaso, como hice yo, se va bajando lentamente. Bueno, no importa, ya iremos mejorando. Pero bueno, les decía que para este bloque lo tenemos a Kiko Busato, Leandro Kiko Busato. Vamos a estar charlando con él en breve nada más. Mientras preparamos todo, seguimos con un poquito de música, mientras establecemos la comunicación, un poquito de música. Y no me reten, ya sé, vamos a armar alguna playlist más linda, pero no podemos pasar cualquier cosa por los problemas con el copyright. No censuran, pero bueno, ya lo vamos a mejorar a eso. Bueno, estamos teniendo algún problema con la comunicación. Ya estaban todas las notas pautadas, todo. No se crean que no chequeamos todo antes 2 o 3 veces. Pero bueno, no nos estamos pudiendo comunicar. Así que mientras vemos con mensajito interno para ver qué es lo que está sucediendo con nuestro próximo entrevistado, ¿qué les parece si adelantamos? Y les cuento un poquito lo que fue la Carpa Blanca Docente aquí en el departamento Belgrano. Estuvimos en la Carpa Blanca Docente y bueno, tuve oportunidad de escuchar allí a la secretaria general de ANSAFE Belgrano, el secretario general de ANSAFE a nivel provincial. Bueno, hubo actividades, un taller de la voz para los docentes dictado por el profesor Hernán Bertero.
había muchísimo material, no podíamos compartir todo acá. Tenemos también el mensaje de la concejala del bloque justicialista Erika Molteni, que lo vamos a estar escuchando acá. Bueno, realmente y tuvieron ellos durante todo el día una jornada muy interesante. Estuvo el acompañamiento de los alumnos y alumnas, de los profesorados de la ciudad de Armstrong, se hicieron presentes allí también acompañando a los docentes en actividad en esta lucha, docentes jubilados. Y bueno, así que realmente fue una actividad muy, muy buena, muy interesante, y vamos a estar compartiendo ahora con ustedes qué es lo que tuvo lugar allí en esta carpa blanca docente en la ciudad de Armstrong. Voy a poner acá para que vean un poquito. Esa fue la foto que sacamos cuando estuvimos ahí. Y bueno, vamos a estar escuchando, como les decía, algunos de los audios algunos de los videos que tuvimos oportunidad de hacer allí. Mientras vemos qué pasa con nuestro próximo entrevistado, lo dejamos para el próximo bloque y adelantamos esta nota sobre lo que fue la carpa blanca. ¿Qué les parece? Bueno, primero darles la bienvenida. Para mí es una alegría enorme que hoy estén en el departamento Belgrano. Es una emoción personal muy grande, de verdad, pero también Tuvimos algún problemita con la transmisión, pero acá estamos nuevamente y ya vamos a estar llamando a nuestro entrevistado, a Kiko Bussato, como se lo habíamos prometido. Ya nos está esperando para la llamada, así que me van a dejar de escuchar a mí y lo vamos a escuchar a él. Hola. Hola, ¿cómo estás? Kiko, Leandro Hola, me hola. suena. Hola, hola, ¿me escuchás? ¿Me Sí, escuchás ahora te bien? escucho. Ah, perfecto. Te decía, Kiko, porque Leandro es muy serio. Si bien tenés un nombre muy lindo, pero bueno, para todo el mundo, para los compañeros, sos Kiko. ¿O no? Sí, ¿cómo andás, Barbie? Te mando Bien, un bien, abrazo bien. grande. ¿Cómo andás? Bien, bien, muy bien. Contenta de tenerte en el programa ahora en nuestra nueva modalidad streaming. Hoy me hicieron salir, te cuento que me hicieron salir en cámara, ¿eh? No me dejaron que me ocultara. Pero bueno, hago algunos saluditos en mis intervenciones, salgo un ratito en cámara. Todavía los dejo en paz a mis entrevistados que quieren estar relajados. Yo digo, con lo relajada y linda que es la radio, que no nos ven y uno hace lo que quiere. Pero bueno, la gente quiere, ay, nos quieren ver, no, pero es más Pero lindo. bueno, pero está bueno que en las parejas, en La Rosa, que en Armstrong, en toda esa zona, te vean a vos que sos una persona positiva, que sos una mujer linda y no que vean lo Y que lo que tienen te que ver ve- cada vez que ponen la televisión, como a verlo a Adorni y todas esas cosas. Así que que te- que pongan el streaming, ¿viste? Yo la verdad que no sé si estará muy bueno verme a mí, pero verlo a Dorni cada vez da más dolor de panza. ¿Qué opinás vos? Tremendo. No, tremendo, No, tremendo. Lo que no estamos viendo es solo, tremendo. no solo verlo, sino lo que escucharlo y lo que hacen. Hola, te dicen, te saludan acá desde el chat. ¿Dónde está? Primero te reclamaban, ¿dónde está Kiko? Hola, Kiko. Bueno, aplausos, manitos en B. Bueno, tenés también acá tus fans que te estaban esperando. Acá hay mucha No, gente. lo que tengo seguramente son compañeras y compañeras que hace mucho que no visito y que no veo y que realmente uno extraña, digo, ¿no? Esto, el peronismo y la política en general tiene una parte, un costado afectivo muy fuerte. Cuando uno va a la casa de alguien, no solamente va a hablar un poco de política, sino se mete directamente
en su En familia, su en sus familia. costumbres, en sus cosas, y eso también te nutre de afecto, porque viajar también te hace a vos perder también contacto con tu propia familia y uno va llevándose y va dejando pedacitos de uno en cada lugar. Y Así es. en esa zona puntualmente tengo muchas amigas y amigos que realmente extraño y hace mucho que no veo. Hoy estaba hablando con una ahí con la Patito Caponi, que Ay, hace qué mucho que no la veo. queridísima, pero queridísima amiga. Me la encontré Sí. de casualidad el otro día que vino a hacer trámites, bueno, por su labor en el SAMCO de su pueblo. Y bueno, y nos encontramos, pero es una queridísima amiga, de verdad. Sí, Dice, desgraciadamente por decisión del senador me dijo que ya la han dejado fuera del SAMCO, lo cual es una noticia terrible para Tortuga no y me para toda la zona. digas, realmente, Bueno, tristísimo, estamos viviendo tristísimo. esta época, ¿no? Esta época es Eh, así. es una época de muchas cosas tristes, Kiko. ¿Cómo lo estás viviendo este momento político del país? Sí, con una mirada similar. Me parece que es una época de mucha tristeza, que la política ha perdido el sentido en términos de lo que implica cambiar la vida de la gente para bien y ha recuperado un sentido que lo ha tenido en las peores etapas de la Argentina, que es básicamente la política al servicio de las grandes corporaciones para maximizar los dineros y las ganancias de un pequeño grupo argentino en detrimento del hambre y del costo que paga la mayor parte de los argentinos, fundamentalmente los que producen, y esa zona lo está padeciendo seguramente, y los que laburan, que Así son los es, grandes perdedores del modelo de Milei. así es. Yo me río mucho cuando asocian el peronismo a la pobreza o asocian el peronismo estrictamente a los sectores populares. El peronismo es un espacio político, un movimiento que ha tenido en la producción, en los pequeños empresarios argentinos o en los grandes empresarios argentinos que se han hecho con historias de vida desde abajo y en los laburantes ha tenido siempre sus dos caras de la moneda de un modelo económico virtuoso que hace que la gente gane mejor, el país crezca más, se desendeude y pueda generarse todo un proceso de consumo que termina siempre revitalizando la economía y a la Argentina. Eso se perdió y hoy estamos padeciendo realmente la peor cara de esa película, ¿no? Así es. Yo te escuchaba recién decir que, bueno, se asocia al peronismo con pobreza, pero creo que es en este momento puntual, que es algo también que lo ha instalado mucho este gobierno, ¿no? Ese mote de que somos empobrecedores. ¿Por qué crees que se utiliza esta forma de escribirnos, ¿no? De hablar del Bueno, peronismo o de los militantes. primero que nada me parece que intentan generar o asociar en el ideario colectivo al peronismo a la movilidad social descendente, a la idea de que fomentás la vagancia, la pobreza, y que eso hace que la gente sea menos libre, sea cautiva y termine eligiendo por un sistema que la somete. Eh, Primero quiere instalar esa idea del peronismo. En segundo lugar, me parece que también hay que hacerse cargo de que nosotros en los últimos tiempos carecimos de un discurso productivista que nos permita darle voz y volumen a quienes son o a quienes han sido históricamente los tipos que han hecho que el peronismo sea grande, que son los empresarios pyme, que son los que abren su fábrica, que son los que gestionan el laburo, que son los laburantes. Y me parece que después de los años de crecimiento importante que la Argentina ha tenido, yo te diría hasta el 2012, 2013, que hubo una crisis económica internacional muy fuerte, nosotros no hemos podido retomar una discusión seria de desarrollo para dónde llevar a la Argentina. Por supuesto, quedaban 2 años del gobierno de Cristina, después vino el gobierno de Macri, retrocedimos 4 años más, volvimos a intentar hacerlo, a mí me parece que ahí nos faltó claramente dos cosas, un poquito de suerte, porque tuvimos Ujú. una pandemia, una Así es. sequía, una guerra en Ucrania que encareció el precio del gas, y también hay que hacer digamos, hay que hacer un mea culpa de que no tuvimos a la altura de la circunstancia, en términos políticos sobre todo, para el desafío que el pueblo nos pedía, que no solamente era volver a vivir mejor, sino también tener la posibilidad de acompañar a aquellos que estaban con la idea de despegar o de volver a progresar. Así es. Ahí me parece que nos faltó una vuelta de tuerca, tenemos que empezar a contemplar que los que producen y los que trabajan no son solamente los que nosotros históricamente cobijamos en nuestro modelo económico, digo, no es solamente el empresario que abre la fábrica en Las Rosas o en Las Parejas, sino también probablemente es el pibe que hoy agarra la computadora y desde la casa está laburando
para una página de internet en Estados Unidos y cobrando en dólar, o el laburante autónomo que no quiere necesariamente tener una relación de dependencia y que está generándose un camino en el mundo productivo y que nosotros tenemos que también poder hablarlo y contemplarlo. Bueno, Así me es. parece que nos faltó eso y me parece que tenemos que darnos cuenta de que todos esos sectores con nosotros van a estar siempre mejor que con lo que están con este gobierno. Pero tenemos que ponerlo claramente en parte de nuestro discurso y hacerlo realidad cuando gobernamos, ¿no? Tenemos que ayornar nuestro discurso, quizá en muchas cosas, ¿no? Estoy leyendo acá el chat porque mientras te escuchan, tengo mayoría de mujeres hoy conectadas. Mientras escuchan te mandan mensajes y ponen: la sociedad debe tomar conciencia de que no se vota a personas, se votan modelos que nos cambiarán la vida para bien o para mal. Y bueno, coincide el resto del chat con esta oyente. ¿Qué opinas vos? Sin lugar a duda que son los modelos que los que terminan transformando la suerte y la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Pero los modelos también están encarnados en personas y la democracia, por desgracia, a nivel global, está reducido hoy a consignas o muchas veces a campañas que construyen imágenes sobre personas. Y esas personas muchas veces disipan o evitan el debate de ideas profundo. Así Entonces es. terminamos discutiendo determinadas cuestiones o características personales de una persona, de un presidente, de una presidenta o de un gobernador, y muchas veces eso nos evita dar las discusiones de fondo de lo que queremos hacer cada vez que nos toca gobernar. Sin lugar a duda que la Argentina necesita volver a apostar a 4 o 5 cosas que en el último tiempo se han perdido. Yo creo claramente que una es cómo volver a generar un proceso de desarrollo con inclusión. Ujú. Eso es no solamente volver a aumentar la capacidad instalada para producir, sino también darnos la idea de cómo sostenemos en el tiempo y cómo hacemos que esas cuestiones redunden en beneficio directo para los que están fundamentales. Hola, hola, hola. Se te perdió la... No, se perdió la señal. ¿Nos escuchás, Kiko? Hola. Eso de, sino Sí. también generamos, sí, Se te había ido se te había perdido totalmente la señal. No te escuchamos la Barbie, última hola, parte. Hola, hola, hola. ¿Vos me escuchás a mí? ¿me escuch- yo te escucho bien ahora. Ah, bien, bien. No, se había perdido la señal un momentito, pero ahí te ahí te No, estoy escuchando que te nuevamente. decía que me parece que uno de los desafíos que tenemos por delante no solamente es volver a crecer, no solamente volver a hacer fuerza para que el trabajo en la Argentina vuelva a ser una realidad, sino también las cosas que nosotros hace rato no discutimos. Por ejemplo, cómo somos un país federal de vuelta, en serio. Claro. ¿Cómo hacemos para que la provincia de Santa Fe tenga un lugar en la Argentina mucho más importante del que tiene? ¿O cómo hacemos para que el pibe que nace en Tortuga no tenga que necesariamente pensar como única salida para progresar, irse a Rosario a estudiar y terminar desarrollándose cerca de una capital provincial o cerca de una ciudad importante? Así. Ese concepto de arraigo me parece que en algunos lugares tenemos que volver a discutirlo, ¿no? Reimplantarlo, ¿no? Yo te escuchaba decir eso y, por ejemplo, aquí en mi ciudad, en Las Parejas, puntualmente, siempre se habló de, bueno, como el eslogan que usábamos en las pymes y demás, Las Parejas, ciudad de oportunidades, ¿no? Porque siempre fue como esa ciudad donde la mayoría de los jóvenes acá, a la inversa que en otros lugares, se iban a estudiar y volvían acá para desarrollarse. Y sin embargo, hoy se empieza a ver chicos que comienzan a sentir como que ya la ciudad no les da las mismas oportunidades que antes. Y en otros lugares pasa más aún, ¿no? Por ejemplo, ayer me enteraba y vos dirás, ¿qué tiene que ver? Pero bueno, esto ya te dice, yo por qué voy a volver ahí si no tengo ni siquiera un cajero para ir a sacar dinero. Nos enterábamos en el día de ayer que en la localidad de Montes de Oca, acá, departamento Belgrano, a pocos kilómetros nuestros, para el mes de junio se quedan sin el único banco y sin el único cajero que tenían instalado, se cierra, con lo cual Montes de Oca queda totalmente aislada económicamente, por decirlo de alguna, no sé si económicamente, financieramente, no van a tener, si tenés que ir a pagar algo, si tenés que depositar, si tenés que retirar dinero, van a tener que irse hasta Buquet, o van a tener que irse hasta Las Rosas, o venir a Las Parejas, y eso ya te va cerrando posibilidades, ¿no? Bueno, sí, por eso te decía que me parece que es central pensar el concepto de arraigo
para tener un desarrollo más armonizado. Si no sos un lugar o sos un país o una provincia que crece y concentra todo el crecimiento en determinados polos y el resto esperamos que derrame. Me parece que eso claramente es tarea de la política, ¿eh? Pensar Claro, arraigo, pensar comunidad en los lugares más alejados de los centros urbanos más grandes, pensar desarrollo, eso es llevar obra pública, eso es llevar conectividad hoy y eso es llevar oportunidades. Y después hay un tema, no solamente es generar trabajo, no solamente es generar oportunidades, también es darle a la vida otro sentido. ujú, El peronismo tiene que recuperar una idea que es, primero, tiene que asociarse de vuelta a la idea del desarrollo humano y a la idea del bienestar. Nosotros no vamos a poder gobernar ni la Argentina, ni un pueblo, ni una ciudad, si la gente no cree que el peronismo puede ser sinónimo de vivir bien. Y vivir claro. bien no es solamente realizarse materialmente, vivir bien es hacer que las cosas de la comunidad funcionen. Tenemos unos baches enormes de salud mental y un problema enorme de consumo problemático entre los pibes que inclusive teniendo todo se sienten totalmente vacíos. Porque vos podés llenarte materialmente, pero espiritualmente estás quebrado y vacío. Y me parece que ahí el peronismo tiene mucho por generar en función de lo que históricamente ha hecho, que es organizar la comunidad o abrir las puertas para que la comunidad se organice y empiecen a jugar de vuelta la escuela, los clubes, los lugares de contención. Digo, parece una estupidez lo que estoy planteando, No, no, pero no, para nada. la tasa de suicidio infantil, adolescente, ha subido enormemente en la Argentina y la enorme cantidad de pibes y pibas que acceden muchas veces a una fuente de trabajo hoy no pueden conservarla porque están profundamente angustiados, porque tienen crisis existenciales enormes, porque el modelo no sana todo con dar y dar y dar y dar, sino también la posibilidad de desarrollar algunas otras cuestiones. Y me parece que ahí tenemos que hacer un esfuerzo importante, vuelvo a repetirte, para asociar el peronismo a la idea del bienestar. El bienestar no es solamente ganar plata o que me vaya bien para comprarme el auto o la casa. Me parece que el bienestar tiene que ver con sentirte regocijante cuando ves que además de verte bien a vos, le va bien al que está al lado, o le va bien a tu hijo, o le va bien a tu primo. Me parece que esa idea tenemos que recuperarla también, ¿no? Eso es muy de peronista, ¿no? La patria es el otro, la felicidad de los otros también y el crecimiento del otro también es mi crecimiento y mi felicidad. Nosotros no entendemos la vida de otra manera. Bueno, Los que decía Leonardo Fabio, ¿no? Que se hizo peronista porque no podía ser feliz en soledad. Exactamente, tal cual así. No se puede ser feliz en soledad. Kiko, y en base a todo esto que me estás diciendo, ¿qué autocrítica crees vos que le sigue faltando al peronismo aún hoy? ¿Entiende el peronismo realmente por qué perdió? Mirá, yo la autocrítica más grande que hago, y que obviamente como toda autocrítica me cabe en la general de la ley, es que los dirigentes vivimos en un plato volador. Lo que teníamos la Ajá. responsabilidad nos hicimos los boludos y nos preferimos rascarnos para adentro mientras la gente se caga de hambre. Yo veo a veces las discusiones del peronismo por la conducción o por la discusión o por las listas. Yo digo, che, sentémonos primero a ordenarnos la idea, qué queremos hacer, y después peleémonos quién lo hace. Qué Me lindo parece escucharte que, decir eso. me parece que si no hacemos una autocrítica en serio no tiene sentido que volvamos a pensarnos en algún lugar. Exacto. Sí, Digo, sí. ¿sabe cuál es el problema de la política? El drama es que los costos de las cagadas que nos mandamos los dirigentes no lo pagamos los dirigentes, lo paga la gente. Los paga el pueblo. Entonces, Así es. es muy difícil si vos no te haces una autocrítica en serio. Y me parece que ahí estuvimos lejos. Y ahí te digo sinceramente, incluyo a todos y todas los compañeros y compañeras que tuvimos responsabilidades. Digo, seguimos pensando en la política como un lugar para servirse, no como un lugar de servicio. Y me parece que ahí hay que dar una vuelta de tuerca y pensar la política como un ámbito de reflexión común, un ámbito de idea y un ámbito de acción en donde, che, se te puede ocurrir la idea a vos, pero la realiza Barbie. Y bueno, está bien. ¿Cuál es el problema que la haga la compañera que le tocó en este momento? Acompañémosla y fortalezcámosla para que pensemos que le va a ir mejor a ella, porque le va a ir mejor al pueblo de las parejas en este caso. Así es. Yo veo eso, veo todavía mucha discusión alejada de la agenda común y una dirigencia que en algunos casos nos cuesta encontrar capilaridad porque no tenemos Pregunta, mucho problema. Kiko, pregunta el chat si hay predisposición. No llego a leerlos a todos, les pido disculpas. ¿Hay predisposición hoy para la autocrítica dentro del peronismo?
Pregunta si hay predisposición para la Yo, autocrítica. yo honestamente no sé si, no puedo responder por todo el peronismo. De hecho, Claro, el presidente del PJ es de ese departamento, Cornaglia. Pero así es. yo creo honestamente que en la parte que a mí me toca hay predisposición y hace años que nosotros venimos, hace un año y medio o dos que nosotros venimos diciendo esto en todos lados. Imposible pensarte de vuelta en un lugar de decisión si no tenés conciencia clara de las cagadas que nos mandamos y fundamentalmente la mezquindad de que transitamos los últimos tiempos. No puede ser la política un lugar de realización de deseos personales, tiene que ser un lugar de discusión de ideas, de armado de proyectos y de soluciones reales para el pueblo, en este caso de la ciudad de Las Parejas, o de la provincia de Santa Fe, o del pueblo argentino. Nos falta un poquito más de estatura moral para eso. No sé si nos falta, pero digo, nos faltó y tenemos que recuperar un poquito más de estatura moral, recuperar el ejemplo de mucha gente que hizo más grande la Argentina sin ocupar un lugar en una lista o sin ser candidato a algo. A mí me Eh, preguntan, che, ¿vos qué vas a hacer? Mirá, yo quiero ser parte de algo que me entusiasme, volver a discutir 4, 5, 6 ideas que permitan hacer que podamos poner de vuelta un sueño colectivo en marcha. Es lo más lindo que hay eso. Y eso así no hay que es. perderlo. Muy alejada, dice que están de la realidad y están centrados en peleas de egos y no en lo que realmente necesita la gente. Sí, sí, tiene razón la persona que está diciendo eso, y me parece que hay que ponerlo claramente en práctica, en el sentido inverso. Hay que predicar con el ejemplo. Bueno, yo lo estoy haciendo, no digo, no quiero ser autorreferencial, nosotros en Santa Fe estamos, en la ciudad de Santa Fe estamos arrancando todo un proceso de conversación. Ahora no tenía mucha señal porque estoy en un barrio popular de Santa Fe en Alto Verde, tomando unos mates en la casa de unos compañeros que vine después de mucho tiempo a poner la cara. Che, ¿cómo Está bien. andan? Me equivoqué. Me parece que eso es lo primero que hay que hacer. Eso es Y lo después, lindo, bueno, ¿no? Eso es lo lindo, caminar la calle, estar con la gente, estar en contacto, porque yo a veces escucho, e incluso algunos compañeros, ¿no? Que digo, esta gente está disociada de la realidad, ¿desde dónde están hablando? Como vos dijiste antes, desde un plato volador. Y me parece que hay muchos hay demasiados caciques, todos quieren ser caciques, nadie quiere ser indio. a mí, mira, honestamente me preocupa que todo el mundo quiera ser cacique, pero de última ponele que todo el mundo se sienta capacitado y tenga vocación De de cacique. tomar decisiones, de Claro. cacique. El problema es que en algún momento la realidad te dice que soy indio y no tiene que ser un deshonor ser indio. Claro, a eso Lo iba. importante es ser parte de una tribu, ¿viste? En todo Así es, caso. Y así darte es. cuenta que se va a salvar la tribu o no se salva nadie. Así. Exacto. Caminar y escuchar activamente las críticas para corregir. Yo voy leyendo el chat, lo Sí, que me sí, yo tiran y creo, que quieren creo, saber. sí, creo honestamente que hay que caminar y creo honestamente también que hay que darse la posibilidad de volver a discutir algunas ideas que nosotros en algún momento evitamos discutir. Porque digo, las evitamos, las teníamos al alcance de la mano y las evitamos. Las Cuando evitamos. terminó la pandemia, recuerdo más de un discurso diciendo tenemos que replantear la viabilidad del sistema sanitario argentino, no para cortar la salud pública, sino para hacerla más eficiente. No lo hicimos. Cuando terminó la pandemia y vino la etapa donde teníamos que tener Zoom y donde teníamos que tener virtualidad, nos propusimos que teníamos que modificar algunas cuestiones de la currícula escolar y darle mejores condiciones de laburo a los maestros. No lo hicimos. Cuando terminó la pandemia y teníamos que tomar una decisión que era básicamente estratificar los subsidios para que realmente lleguen donde tenían que llegar, no lo hicimos. Entonces, hay cosas que hay que hacerse cargo, que no hicimos a tiempo y que subestimamos el poder de sacrificio de la gente. La gente cuando está convencida lo hace. Este muchacho que está gobernando la Argentina hoy les dijo a la gente, coman mierda que yo los voy a llevar a un buen lugar y la gente hace 2 años que está comiendo Está mierda. comiendo mierda, tal cual. El problema es que la gente se empieza a dar cuenta que no los va a llevar a un buen lugar. Gracias a Dios se está empezando a dar cuenta de que el lugar donde los lleva es peor del que estábamos. Pero en ese desencanto, si no tenemos una propuesta por afecto, la gente no nos va a volver a elegir a nosotros por defecto. No. No lo confundamos. Me parece que tenemos que plantearle qué es lo que queremos hacer cuando recibamos esta Argentina, que va a ser mucho más difícil la que recibieron en otro tiempo nuestros compañeros. Kiko, para ir cerrando te pregunto, ¿crees que hay nuevos liderazgos preparados para construir esta alternativa para esta Argentina que se viene? Sí, yo creo que hay nuevos liderazgos que están preparándose, algunos ya preparados. El caso
de Axel Kicillof es uno, es un dirigente valiosísimo que gobierna una provincia como Buenos Aires con una dificultad enorme, está ahí. Creo fundamentalmente en la fuerza de un montón de jóvenes dirigentes que están gobernando ciudades chicas o pueblos chicos o que han sido candidatos en las últimas elecciones y que han podido hacer muy buenos procesos electorales porque interpretan a la perfección lo que está pasando. Y si no, Barbie, no hay que preocuparse tanto. Los dirigentes van a estar. El Van a problema es cuando estar. vos, el problema es cuando vos estás discutiendo permanentemente quién y no discutís qué. Claro. Pongámonos de acuerdo Es lo para, más importante, ¿no? Que tengamos un pongámonos de proyecto acuerdo, común, consolidado. claro, pongámonos de acuerdo qué queremos decirle a la gente. Después van a aparecer solo los intérpretes de la música. Primero pongámonos de acuerdo cuál es la música que queremos tocar para que pensemos en los problemas de la sociedad y nos propongamos proponer construir a mediano y largo plazo alguna alternativa. Te voy a leer antes de que te vayas, porque estás ahí con la gente y abrazo a todos los compañeros ahí desde Santa Fe. Bueno, caminar y escuchar activamente las críticas para corregir, decían, espérate que hay otro más, del mismo oyente, es que hoy algunos ni siquiera comen mierda, te dice, espectacular trabajo, Kiko, eso es justamente lo que hay que retomar, volver a las bases, militar desde abajo, escuchar a la gente, y creo que lo importante es que quien nos represente sea alguien que realmente se haya tomado el tiempo de hacer esas evaluaciones y tenga el peso y el lugar para poder ganar. Pero ganar para poder llevar a cabo los cambios necesarios para retomar un camino de crecimiento para el país. No ganar por ganar y poder cantar volvimos. Ya nos pasó antes. Ganamos, pero nos hizo más daño que beneficios. Y el último mensaje, volvamos a las bases. Bueno, Eso le te manda a agradezco decir mucho a la que está gente. escuchando redes. Le agradezco un montón a la gente del departamento ahí que está prendida. Le mando un abrazo grande. La verdad que vuelvo a repetirte. Siempre para mí fue siempre un placer estar por esa zona. Espero estar pronto en algún momento. Así que Te invitame invito. a pararme un día al piso y voy. Voy de Dale, columnista. dale. ¿Querés venir? Lo charlamos por Sí, privado. Te dale, invito, dale. te invito, lo Dale, armamos dale. y te recibo acá y charlamos en vivo. Sería Dale, realmente dale. un placer enorme. Te mando un Dale. abrazo gigante y bueno, y esperemos que todo esto que estuvimos charlando acá y que charló la gente en el chat y demás, sirva y se haga realidad. Bueno, Barbie, te mando un abrazo grande yo. Te agradezco enormemente la posibilidad de salir en el programa. Y te agradezco siempre el compromiso, que no es menor. Porque digo, en las buenas hay un montón de gente que aparece. Así Y en es. las malas, solamente el compromiso sigue movilizando algunas ideas y vos siempre estás ahí, así que te mando un abrazo enorme, espero verte en serio pronto y un abrazo grande a la gente del gracias. departamento. Gracias, un abrazo para vos también. Un placer escucharte. Bueno, y allí lo teníamos a Leandro Busato, realmente un placer escucharlo. Qué linda nota, gente. Qué linda nota, qué lindo todo lo que se armó en el chat. Los quiero. No sé si llego a contestarles a todos, pero los quiero mucho. Hermosa, mi gente que me está escuchando. Ya vamos a ir creciendo los oyentes, no importa, yo no miro la cantidad. Así sean 2 los que escuchan, acá estamos a full para esas 2. Poquito de publi, cortito, pero hiper cortito, y volvemos con la carpa blanca, ahí que lo tuvimos que cortar así rapidito porque Kiko necesitaba salir al aire, así que volvemos con todo lo que fue la carpa blanca docente en el departamento Belgrano. No se lo pierdan, ya. Publi cortita mientras preparo todo y ya volvemos con la carpa blanca. La instalación de la carpa blanca docente en Armstrong este 5 de mayo no fue solamente una protesta gremial más,
tuvo una carga simbólica muy fuerte en esta recorrida que van a hacer por los 19 departamentos de la provincia, porque recupera una de las imágenes históricas más importantes de la resistencia social argentina, la histórica carpa blanca docente de los años 90 frente al Congreso de la Nación. La llegada de la carpa a Armstrong forma parte de una recorrida provincial impulsada por ANSAFE por los 19 departamentos santafesinos, en rechazo al ajuste salarial, a las políticas educativas del gobierno provincial y a la pérdida del poder adquisitivo del salario docente. Hay algo muy fuerte en que esto suceda justamente en el interior productivo santafesino, porque Armstrong representa ese entramado de clase media trabajadora, educativa e industrial, donde históricamente la escuela pública fue una herramienta de movilidad social y de construcción comunitaria. El reclamo docente hoy no habla solamente de salarios, habla también de agotamiento, de pluriempleo, de deterioro social y de una sensación creciente de que la educación pública vuelve a quedar en el centro del ajuste. Desde ANSAFE denunciaron que el 90% de los docentes santafesinos hoy está por debajo de la línea de pobreza. Además, la carpa blanca vuelve a instalar una discusión más profunda. ¿Qué lugar ocupa hoy la educación en la Argentina? ¿Por qué detrás de cada conflicto docente aparece una disputa ideológica sobre el rol del Estado, la igualdad de oportunidades y el valor de lo colectivo frente al individualismo? En tiempos donde muchas veces se intenta desacreditar la protesta social o reducirla a una cuestión corporativa, la imagen de la carpa blanca vuelve a interpelar desde otro lugar, el de la memoria, la organización colectiva y la defensa de derechos que costaron décadas construir. Y quizá ahí está lo más importante de lo que ocurrió allí en la ciudad de Armstrong. No fue solamente una carpa, no es solamente una carpa que está recorriendo los distintos departamentos de la provincia, sino que es un símbolo. Escuchamos el primero de los videos de la carpa blanca, un pedacito del discurso de Daniela Charo, la secretaria de ANSAFE Departamento. Bueno, primero darles la bienvenida. Para mí es una alegría enorme que hoy estén en el departamento Belgrano. Es una emoción personal muy grande, de verdad, pero también es una alegría de que el departamento se sume a esta lucha. Sí que les quiero contar algo, que fue algo que sucedió en el departamento desde un tiempo atrás hasta hoy, más precisamente desde aquella asamblea provincial que la docencia rechazó con contundencia, pero con mucha más fuerza desde que se supo que la carpa llegaba al departamento Belgrano, se quiso instalar que nuestra lucha era política, que nuestra lucha no era legítima. Lo hicieron muy fuerte en las redes sociales, lo hicieron en los medios de comunicación, también lo hicieron desde los consejos deliberantes. Nosotros en ese momento no respondimos porque realmente estábamos construyendo este recorrido hacia esta carpa blanca del departamento, pero también estábamos abocados con las problemáticas del día a día que tienen nuestros compañeros y nuestras compañeras en todas las escuelas. Y a ese sector que quiso instalar que nuestro reclamo es político, les quiero decir que sí es político, pero que no es partidario. Y está atravesado por decisiones políticas, y me hice un machetito, porque en este departamento se toman decisiones políticas. Por ejemplo, un profesor de escuela técnica, los días de lluvia, tiene que dar clases en un aula taller que se inunda. Eso es una decisión política. También es una decisión política que nuestros estudiantes, cuando terminan el nivel secundario, que hoy ni pensar que puedan ir a estudiar a Rosario, tienen que hacer malabares para llegar a Cañada de Gómez o aquí mismo a Armstrong, porque no hay frecuencias de colectivo. Las sacaron a todas. Eso es una decisión política. Que el gobernador haya venido a recorrer Buquet después del temporal y que se haya reunido con el sector agropecuario, pero que no haya ido nadie a la única escuela primaria que tiene Buquet, que quedó destruida después del temporal, y que la directora hace más de un mes
que está pidiendo que aunque sea le saquen los árboles tumbados que tiene en el patio, también es una decisión política. Es una decisión política venir a inaugurar una escuela secundaria Tortugas, que es hermosa, por cierto, y ya te vamos a invitar, Rodrigo, a conocerla, que en ese acto se pidió, primero que no se invitó a los maestros y se les pidió que si iban lo hagan sin guardapolvo. ¿Saben qué pasó con esa escuela a la semana? Hubo un temporal que fue aterrador en Tortugas y la escuela se inundó por completo. Esas son decisiones políticas. Son decisiones políticas que los jubilados cobren a los 30 o a los 60 días y que sigan aportando después de toda una vida laboral. La calidad educativa es una decisión política, los 190 días de clases son decisiones políticas. Las aulas, que en el departamento son muchísimas las aulas nuevas que tenemos, que las celebramos por cierto, son decisiones políticas, pero también es una decisión política que el docente vaya a trabajar enfermo a trabajar para no perder el presentismo, o que nuestros salarios estén llenos de sumas en negros. Y perdón que me extienda, pero hice una enumeración de cuestiones que van sucediendo acá, que me parecen importantes que las sepan. También es una decisión política no garantizar la estabilidad laboral sin traslados y titularizaciones. ¿Y saben qué es una decisión política? Que ya haya ingresado al Ministerio de Educación el expediente para cerrar la única escuela que tenemos en el departamento de jornada completa, la escuela más conocida como El Semillero, que garantiza todos los días no solo educación para muchísimos niños, sino que también en esa escuela se garantiza el derecho a la alimentación y el derecho a la contención. Esa escuela la quieren cerrar. Y por supuesto que es una decisión política criminalizar a nuestros estudiantes en situaciones de violencia dentro de las escuelas, que también hay que decirlos, no es violencia escolar, es violencia social que resuenan en cada una de nuestras escuelas, y que no haya todavía ni un solo programa de contención ni para los docentes ni para los estudiantes. Entonces, ¿saben qué? Sí, nuestro conflicto es un conflicto político. ¿Y saben cómo se va a solucionar? Con una decisión política, convocando a paritarias libres, garantizando el derecho a la educación y, por supuesto, cumpliendo con cada una de todas las promesas que hicieron en campaña. Bueno, allí la escuchábamos a Dani Charo, secretaria general de AMSAFE de nuestro departamento Belgrano. Realmente una maravillosa intervención de Dani allí en la Carpa Blanca. Y bueno, y estuvimos, como decía, acompañando esta actividad en la ciudad de Armstrong, en esta recorrida de la Carpa Blanca docente por los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe, y le tocó la oportunidad al departamento Belgrano. La fecha ya estaba prevista para antes, tuvo que ser modificada y finalmente llegó esta Carpa Blanca al departamento. Y ahora vamos a compartir con ustedes otro video que es de una querida amiga de nuestra ciudad, docente, concejala, la profesora Erika Molteni, que también se hizo presente allí. Bueno, viajamos juntas a la ciudad de Armstrong y bueno, y estas eran las palabras de Erika en nombre de ella y de su compañera de bloque, la también profesora Cintia Marconato, porque bueno, las afectan también las generales de la ley en esto, ¿no? Ellas son docentes, o sea que esta lucha la sienten realmente como propia. Bueno, ahí la leo a Dani, que está viendo el programa, una jornada llena de emociones. Gracias por acompañarnos y realmente muy emotivo estar allí, escucharlos a los docentes, ver toda esa unidad y verlos a los chicos y a las chicas que están estudiando un profesorado, estar ahí bancando a sus hoy profesores y profesoras, porque el día de mañana esta va a ser su profesión, y estaban allí acompañando. Realmente una jornada muy emotiva. Vamos a escuchar, les decía ahora, las palabras de Erika Molteni allí en la Carpa Blanca en la ciudad de Armstrong. También de mi compañera de bloque, somos un bloque de 2 docentes en las parejas, y quiero contarles que el 31 de marzo presentamos la declaratoria de interés de la Carpa Blanca de la lucha docente, a la cual no tuvimos un acompañamiento. Quienes no nos acompañaron aludían que era político, y sí que era político. Es una discusión política, y qué mejor lugar para darla que en el Consejo y ver qué opinaban los concejales con esto. Que alguna vez les cuento que cuando tuvimos nosotros un gobernador afín,
y hubo lucha, también la apoyamos. No respondimos al gobernador de que nos representaba políticamente, porque sabíamos que los docentes estábamos en lucha y que merecíamos lo que reclamábamos. Así que, sabiendo, posiblemente uno ya conoce los compañeros o los que conformamos cómo se iba a salir la votación, igual con Cintia, que es mi compañera, que por problemas particulares no pudo estar, lo presentamos. Y esa discusión política se dio sin resultado positivo, pero sí fue positivo poder contarle, porque cuando termina el consejo está la radio local, poder contar cuál es la lucha de los docentes y por qué pedíamos que nos acompañen en esta lucha. Somos concejalas, somos docentes, yo del nivel primario, Cintia es de nivel secundario, y ahí en este año hubo cuestiones que me dolieron mucho, que fue encontrar a mi senio de jardín. Tengo 36 años de docente y mi senio de jardín estaba en la plaza de mi escuela todavía luchando. Entonces, lo que les pido es que sigamos unidos, porque ninguno nos salvamos solo, porque las que somos más grandes estamos muy preocupadas por los jubilados y porque nos cortaron el derecho a jubilarnos como teníamos hace un tiempo atrás, y que después serán las seños más jóvenes las que tengan que estar en esta lucha. Así que creo que tenemos que seguir unidos, deseo que sigamos unidos y también deseo que no naturalicemos los esfuerzos, porque seguramente ustedes verán, o lo veo yo en mi escuela, que a tomar reemplazos doble turno. Y está bien, porque no se llega a fin de mes y no se puede parar, pero no lo naturalicemos, sigamos en la lucha, sigamos unidos, porque esto lo podemos cambiar nosotros juntos. Bueno, y allí escuchábamos la voz de Erika Molteni. Qué triste escuchar cuando Erika contaba que cuando presentaron en el Consejo Municipal la declaración de interés de esta carpa blanca docente en el departamento, bueno, fue rechazada por el resto de los bloques que componen el Consejo Deliberante, ¿no? Hablando de que la mayoría de ellos, no la mayoría, todos ellos son egresados de escuela pública, algunos profesionales recibidos en la universidad pública. Habría que recordarles que el próximo 12 de mayo, el martes 12 de mayo, va a haber otra marcha federal en defensa de la universidad pública. ¿Estarán de acuerdo con eso o tampoco estarán de acuerdo? Bueno, no sé, será una reflexión que tendrán que hacer y también una reflexión para los y las votantes de nuestra ciudad, ¿no? Como dije desde el inicio del programa y lo digo en cada programa, me hago cargo de lo que digo. Digo, reflexión, porque a veces votamos con un poquito de enojo y eso de votar enojados, bueno, nos hace cometer errores. Nos hace cometer errores, nos hace hacer cosas que no deberíamos hacer. Realmente emocionante lo que se vivió en la carpa blanca docente, emocionante estar allí acompañándolos, ver esta lucha, entender que esto no es solo un paro más. Es pelear por la calidad educativa, es pelear porque el docente o la docente tenga un sueldo digno, porque son laburantes y tienen que llevar el pan a la mesa. Y una persona mal paga, que tiene que hacer triple jornada, evidentemente no puede ir en buenos términos a dar clase, no puede estar con la misma predisposición frente al aula. Entonces todo eso afecta también el futuro de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros adolescentes. Así que hay que estar del lado de los docentes, hay que estar acompañando a los docentes aquí en nuestra provincia de Santa Fe, a los docentes universitarios, a todo, y también a los pibes y a las pibas que en la universidad están acompañando la lucha de sus docentes en pos de la universidad pública. Una locura todo, dicen aquí en el chat,
como futura docente da miedo a lo que nos vamos a enfrentar cuando empecemos a trabajar. Es difícil como alumno tener que sobrellevar los paros, las clases públicas, etcétera, pero a su vez nos queda más por apoyar a nuestros docentes y poner el pecho desde nuestro lado. Bueno, acá gracias a esos estudiantes con conciencia social, realmente, muy lindo ver a esos chicos acompañando allí a sus docentes. Y bueno, como lo decía también esta oyente, ¿no? El día de mañana ellos van a ser también docentes, por eso estaban allí acompañando. Gracias a mis compañeras por representarnos de la mejor manera, dicen, claro, cuando escuchaban el discurso de Erika. Saludos para todos, excelente programa siempre. Bueno, esta es una oyente que nos escucha desde el sur argentino, hermoso, porque somos casi internacionales. Dentro de poco vamos a ser internacionales. Ahora que me vieron a mí la carita en cámara, bueno, si se quedó tanta gente hoy y me escucharon a mí, ¿dónde estamos? Acá, a ver, ¿me quieren ver de nuevo? Ah, y ella primero no quería salir y después se entusiasmaba con la cámara y quería salir a cada rato. Si se quedó la gente igual y me vieron a mí, realmente esto es mágico. Que se hayan quedado y me vieron, es una maravilla. Bueno, y como lo prometido es deuda y acá en este programa, si se puede, tratamos de cumplir. Les dije que hoy íbamos a estar recordando, además del material que ya teníamos para el programa, esto estaba un poquito fuera de agenda, si se podía lo hacíamos y bueno, quedó el ratito de tiempo suficiente como para hacerlo, igual lo compartimos en nuestras redes. Era un homenaje desde aquí como programa que también lleva como eslogan que somos una mirada femenina de la realidad y del mundo, una mirada femenina, no feminista, y no se me enojen las feministas, Yo creo en la igualdad. Otro día, si quieren, lo charlamos, debatimos un rato. ¿Quién es mejor? ¿Quién es peor? Para mí somos todos somos iguales. Tenemos que acompañarnos. Ahí está la clave. Pero bueno, vamos a lo que importa, que es nuestro homenaje a María Eva Duarte de Perón. Hay mujeres que entran a la historia y hay mujeres que incendian la historia. Para siempre, perdón. Eva Perón fue incendio, porque no aceptó el lugar que este país tenía preparado para una mujer pobre, porque no pidió permiso para hablar, porque no soportó mirar el dolor desde lejos. Evita tenía algo peligroso, sensibilidad. Y en una sociedad construida sobre privilegios, la sensibilidad siempre termina siendo revolucionaria. La quisieron dócil y fue feroz. La quisieron decorativa y construyó poder. La quisieron obediente y terminó convirtiéndose en la voz de quienes jamás habían tenido voz. Por eso todavía incomoda, porque mientras algunos hablaban de números, ella hablaba de hambre. Mientras defendían privilegios, ella abrazaba a trabajadores. Mientras muchos miraban para otro lado, ella entendió que la injusticia no podía ser paisaje. Y hay algo más que todavía molesta. Evita jamás disimuló de qué lado estaba. Amó intensamente al pueblo y enfrentó con la misma intensidad a quienes despreciaban a los humildes. No buscó quedar bien con todos. Eligió. Tal vez por eso sigue viva. Porque hay figuras históricas que se vuelven museo. Pero Evita no. Evita aparece cada vez que la crueldad se pone de moda. Aparece cuando quieren convencerte de que la empatía es debilidad, cuando el odio se vuelve discurso cotidiano, cuando la pobreza empieza a tratarse como culpa y no como injusticia. Entonces vuelve ella, incómoda, intensa, imposible de domesticar. Y sigue, y quizás ahí esté su eternidad, en seguir recordándonos que nadie se salva solo. Bueno, y acá vamos a leer también el chat del Instagram, la mejor de todas, excelente, suscribo cada palabra y bueno, y algunos corazoncitos y me gusta. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó este homenaje a Evita? ¿Qué piensan? A ver, el chat que hoy opinó de todo. ¿Qué opina de María Eva Duarte? ¿Qué diría Evita hoy con 107 años de la Argentina actual? ¿Qué opinaría? ¿Qué haría?
¿Qué haría también con algunos políticos propios, no? ¿Le gustarían esas rencillas? ¿De qué lado estaría? ¿Qué opinaría, por ejemplo, de lo que estuvimos charlando hace un rato con Kiko? Yo creo que estaría totalmente de acuerdo con Kiko. Creo que lo acompañaría a tomar mate por la ciudad de Santa Fe, a recorrer los barrios, a estar en contacto con la gente. Creo que eso lo suscribiría totalmente la señora Eva Duarte. Bueno, realmente sí, me dicen acá también por privado, excelente hoy, muy lindo el chat. Sí, la verdad que el chat de hoy, una barbaridad. Eso quiere decir que hayan charlado y opinado tanto, quiere decir que se engancharon con el programa de hoy, que les gustó, que los disfrutaron, y esa es la idea, que esto lo hagamos entre todos y entre todas y que lo disfruten. Yeguas es para ustedes, no es para mí. Es para ustedes, es para que escuchen las voces por ahí de entrevistados muy importantes que podemos traer acá, hoy, o de otros que por allí no son tan conocidos y en otros lugares no tienen voz. Bueno, acá tratamos de que tengan voz. Y bueno, yo les pedí que opinaran de Evita y nos vamos a ir del programa de hoy de esa manera, no con música, leyendo el chat, que es lo importante. Una líder transgresora para su época y siempre del lado correcto del pueblo. Diría: qué triste el pobre que oliendo bosta se creen dueños del ganado. Muy buena frase, pobres defendiendo ricos. Bueno, eso es lo que piensan que diría Evita de la Argentina de hoy. Bueno, no sé si alguno más se anima a opiniones. Les doy unos minutitos, tenemos todavía unos minutitos para estar al aire. ¿Alguno más se anima a decir algo? Y no sean tímidos, hablaron toda la tarde, todo el programa habló el chat y ahora no aparecen, mandan corazoncitos. Bueno, ya está, ya dijeron todo, ya por hoy fue mucho. Bueno, gracias por habernos acompañado hoy. Perdí la música, les cuento. Perdí la música en medio de todo esto, porque yo les cuento, yo además de charlar con ustedes, de hacer las entrevistas, tengo que operar el programa. Soy mi propia operadora. Y a veces esta operadora, sintiéndose ricos, dice, mete un poco la pata todavía, hablando así en criollo, ¿no? Mete un poco la pata porque no está tan avesada en el manejo de varias cosas al mismo tiempo y por ahí cierra lo que no tiene que cerrar. Y hoy que cerró la música y ahora no la encuentra y bueno. Y sí, tengo acá a Spotify a mano, pero no podemos poner música desde Spotify porque nos van a retar. Ya acá la nena, que es la que me ayuda con la edición y con todas esas cosas, yo la hago renegar a ella me hace renegar a mí, bueno, así estamos, pero siempre salimos adelante con el programa y sale todo y creo que cada vez lo estamos haciendo un poquito más lindo. Bueno, yo les cuento así todas las intimidades. Ya me dijo que no puedo poner música que exija copyright porque Twitch nos puede censurar y nos baja el programa del aire. No sé si nos va a censurar para siempre, pero nos puede censurar por varios programas o te pueden poner una multa y bueno. Vamos a evitar inconvenientes, pero ya me voy a poner con más tiempo porque me dijeron que es medio feíta la música por ahí que estábamos eligiendo. Bueno, me tengo que poner a indagar un poco en estas plataformas con música sin copyright. Si alguien tiene, pueden sugerirme, pueden mandar links, alguna música sin copyright que hayan escuchado en algún lado y que les gusta. O no sé, por ahí algún artista Nobel desconocido que quieran compartir acá y que no tengamos que pagar derechos de autor, lo podemos compartir, siempre tenemos un rincón cultural en Yeguas. Ahora en estas últimas ediciones del programa no hemos hecho columna cultural, pero podemos hacer una columna cultural escuchando por ahí a artistas desconocidos. Bueno, los dejo por hoy, volvemos la semana próxima, el próximo jueves 14 de mayo, aquí a la misma hora, de 18 a 20 acá por Twitch y después, como siempre, los que no nos pueden seguir en vivo o se perdieron algún pedacito del programa, les subimos
todo a nuestro canal de YouTube. Así que si quieren las ediciones anteriores del programa, no me pidan que les diga porque eso no lo tengo macheteado. No me acuerdo cómo se llama. A ver si a ver acá el chat, alguno de los seguidores frecuentes si se acuerda cómo nos llamamos en YouTube. Bueno, no importa, pero se los dejo después en el Instagram. Si entran a nuestro Instagram, ahí tienen cómo nos llamamos en YouTube, cómo nos llamamos acá en Twitch, en todo. Y nos pueden seguir por todos lados. Y en Instagram somos Yeguas Radio. Así que ahí nos encuentran, nos siguen. Y si se perdieron algún programa, tienen todos los programas de esta edición 2026 de Yeguas y también hay grabadas notas muy interesantes, notas de emisiones anteriores, de años anteriores de Yeguas que en este año va camino a celebrar los 10 años. Tiren otra idea que le tiro para el chat, para la semana próxima, ideas. ¿Cómo quieren que celebremos los 10 años de Yegua que los vamos a estar cumpliendo el 3 de diciembre? Además de que hagamos un programa especial, no sé, ¿qué podemos hacer? Algún festejo lindo y económico, por supuesto. Tiren ideas, una peña, podría ser una peña, una juntada así entre amigos, la canasta, música, guitarra. Bueno, señora, deje el micrófono, deje la cámara y váyase, ya está, ya cumplió con la gente. Gracias a todos y todas nuevamente por habernos acompañado. Espero que hayan disfrutado mucho este programa de hoy. Les dejo besos y abrazos y nos reencontramos la semana próxima.